Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra de Dios. Damos saludos a todos nuestros amigos que nos ven a través de este canal, hermanos en Cristo, familia. Seguimos fieles a la prédica del Señor, ¿verdad? Estamos compartiendo, ¿verdad? La prédica, la palabra en base a la necesidad de hoy que existe en nuestros días. Y vamos a continuar, amados hermanos, con la segunda parte del mensaje que hace 8 días estábamos compartiendo. Dios conoce nuestras capacidades, Dios conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón. Él nos conoce enteramente. Vamos a orar, siempre hay que dirigirnos a Dios, que sea Dios tomando el control de este mensaje, de nuestra vida, y que su palabra sea fluyendo en cada uno de nosotros. Padre Santo, damos gracias, mi Dios. Yo te ruego, Señor, en este día que seas tú, Señor, y no este día, siempre, todos los días, dirígeme, Padre. Yo quiero vivir en tu voluntad, yo quiero obedecerte, yo quiero morir a mi deseo y que tu deseo esté en mí y quiero cumplirlo, Señor. Yo ruego, Padre mío, por este mensaje, Padre, que tú uses, Señor, y seas tú trayendo libertad, Señor, a los cautivos. Traigas libertad, Señor, al que tiene dudas, Señor, a los que están en temor, mi Dios. Traigas libertad, Señor. Sé tú por medio de tu Santo Espíritu, Señor, trayendo, Padre, los que han de venir al conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén, amén. Dios conoce nuestras capacidades. Hoy vamos a hablar la segunda parte y hoy quiero enfocarme un poco ahora a lo que es en el matrimonio. Solo Dios sabe por qué y quiénes y a quienes les da según su propósito la capacidad para entender, para hacer, para resolver, para discernir. Déjame decirte que también dentro del matrimonio hay una capacidad dada por Dios para entender el plan de unidad y de ser una sola carne. El matrimonio, hermanos, eso no es del hombre. El hombre no inventó el matrimonio. Dios es el que instituyó el matrimonio y no todos son capaces de recibir esto. ¿Cuál esto? La unión permanente del matrimonio conforme a la palabra. El matrimonio ha sido una situación difícil que también se ha mal predicado. Y digo difícil porque siempre le queremos poner la humanidad, sabiendo que el matrimonio no es una institución hecha por el hombre, sino es hecha por Dios. Por eso es sino aquellos a quienes les es dado. Vamos a la palabra y que la palabra del Señor nos enseñe, nos disipe estas dudas. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19. Yo voy a hacer esta lectura del capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces, escucha el versículo 3. Vinieron a él los fariseos tentándole. Vea que los fariseos vienen con una actitud no buena. Vienen para tentarlo, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea que el hombre puede abandonar, dejar a la mujer por la causa que él quiera, por cualquier causa. En el versículo 4, él respondiendo les dijo, vean lo que Jesús les dijo: ¿no os habéis leído que el que los hizo al principio, o sea, el que los hizo al principio es Dios, varón y hembra lo hizo? Aquí el Señor nos está poniendo la diferencia en lo que es varón y hembra. Eso viene de Dios. El hombre no se hizo a sí mismo. Es Dios quien hizo al varón y es Dios quien hizo a la hembra, y hay propósito en la hechura. El matrimonio tiene un propósito y no todos conocen este propósito. Hoy en día cada quien vive como lo entienda, como le guste, como le pegue su gana, pero no de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Vea lo que dice el versículo 5. Y dijo:
Por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, ya no son más dos, son uno. Es una unidad. El matrimonio representa una unidad. Por eso yo estoy en contra de que a veces pelean y veo que el hombre quiere estar encima de la mujer o la mujer encima del hombre, que aquí yo gano y tú pierdes, o tú pierdes y yo gano. No es así. El matrimonio, los dos ganan o los dos pierden. Aquí no se trata de estar con el enemigo, porque en ese caso pues tampoco se casen. Si nos estamos casando es porque nos amamos y porque vamos a cumplir la ley de Dios. Yo te quiero decir algo, no me considero religioso, pero yo te voy a decir algo. Necesitamos a Dios en el matrimonio para que el matrimonio cumpla su propósito. Cuando sacamos a Dios del matrimonio, hay maldición, hay odio, hay rencillas, hay pleito, hay discusión, hay sublevación, no hay sujeción, no hay respeto, hay infidelidad, hay engaño, hay mucha maldad cuando sacamos a Dios del matrimonio y no tomamos en cuenta las leyes divinas. Yo te voy a decir algo, amado hermano. Si Dios dejó sus leyes, no son de lujo. Sus leyes nos regulan cómo tenemos que vivir. Yo quiero decirte algo. Cuando yo me casé, yo también experimenté problemas en el matrimonio y viene una etapa de pleitos, de discusión, donde teníamos que embonarnos, pero siempre había como una competencia. Cuando venimos a la palabra, entendimos el plan y cada uno toma su rol, cada uno toma su posición, porque así como nosotros en Cristo nos sometemos a Dios, así igual dentro del matrimonio aprendemos a someternos a Dios, porque nuestro matrimonio está en las manos de Dios y Dios se ha encargado de bendecir nuestras vidas, se ha encargado de darnos dirección, se ha encargado de darnos propósito, se ha encargado de cuidarnos y sobre todo de amarnos, de respetarnos, de ayudarnos. Y de que yo tengo la mentalidad de que yo gano y mi esposa pierde. No, si ella cae, a mí me afecta. Yo necesito estar bien, que mi esposa esté bien. Como sacerdote de hogar, cuidar esta relación, siempre en oración, siempre en obediencia, siempre en el amor de Dios. El matrimonio es muy importante y debemos considerar las leyes de Dios y que Dios esté en control de nuestras vidas, porque en el mundo, yo te voy a decir algo, cuando se casan dos parejas, el matrimonio son acuerdos, porque la mujer no es un robot que va a estar sometida al hombre. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber un respeto, tienen que haber acuerdos para saber funcionar y que cada uno sepa su papel que va a desempeñar. Cada uno tenemos la responsabilidad de cuidar esta relación, porque yo como hombre me puedo esforzar, pero si ella no se esfuerza, ella me da la espalda, lo que yo hago ella lo destruye, o viceversa. Ahora yo veo que las parejas se casan de pronto por la emoción, porque miraron una cara bonita, tienen los hijos y al rato empieza a ver los problemas. Cuando el padre los quiere disciplinar, la mujer se mete, déjalo, a ti no te dijeron nada, y la maldición y los errores de nuestros padres los volvemos a cometer, permitiendo que nuestros hijos no sean llamados a disciplina, a corrección. Porque a ti no se te dijo, tampoco le digas nada. Entonces, en lugar de ayudarlos, el niño mira que no hay un acuerdo, no hay un respeto, no hay una correcta dirección. Entonces el niño simplemente se va al que mejor le conviene, al que va a obtener ganancia. Bueno, si mi mami me da eso y mi papi no, pues yo me voy con mi mami. A veces los hijos elegimos quién nos consiente más.
quién hace lo que nosotros queremos y tomamos partido, ¿verdad? Bueno, eso es parte de cuando no hay una buena relación, por lo mismo que no hay una preparación, no hay un conocimiento. Muchas veces la gente se casa nomás por el deseo, porque el hombre, como dice la Biblia, se anda quemando y quiere tener mujer y muchas veces al rato lo lamenta: oh, ¿por qué me casé con esta mujer? De haberlo sabido no me hubiera casado. Pues sí, nunca te diste el tiempo de noviar, nunca tomaste un tiempo de conocer, nunca tomaste un tiempo de profundizar más en la relación. Simplemente te dejaste llevar por esos labios pintados rojos, por ese maquillaje, ese pelo y la vanidad de la juventud, y te guiaste por eso, te comprometiste y al rato te das cuenta que no era lo que tú esperabas. Así que, hermanos, tenemos que aprender mucho de la palabra de Dios. Dice en el versículo 6, siguiendo con la lectura: así que no son ya más dos, dice Jesús, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí viene la pregunta. De acuerdo al Antiguo Testamento, cuando Moisés pidió que se le diera carta cuando algún hombre tenía que abandonar a su mujer, y vea la contestación que le da Jesús en el versículo 8, que Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro... Algunas versiones, la Nueva Versión Internacional dice por la terquedad, por tercos. Otras versiones dice por obstinados. Siempre está el deseo, la maldad de uno. Dice: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Es verdad, se dio por la terquedad de su corazón y por lo obstinado que son. Pero vean lo que Jesús dice. Cuando dice que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esta palabra, mas al principio no fue así, quiere decir que eso nunca fue deseo de Dios, que el hombre repudie a su mujer, que el hombre abandone a su mujer. Ese no fue el plan de Dios. Se permitió, sí, porque el hombre era terco y el hombre de todos modos la iba a dejar, el hombre iba a cometer vileza con ella, el hombre iba a buscar, y pues ya una manera de proteger es, ¿saber qué? Que se le dé carta. Pero el hombre lo iba a hacer, pero ese no fue plan de Dios. El versículo 9, Jesús dice, ahora vea, pero dice: y yo os digo. Ahora Jesús dice que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí yo quiero explicar algo, hermanos, que yo estuve meditando, me agarré varias versiones y estuve en oración pidiéndole a Dios sabiduría. Yo ya había escuchado una prédica acerca de este pasaje que dice: salvo por causa de fornicación, y se ha entendido o se ha mal explicado que este salvo por causa de fornicación permite al hombre dejarla. Es que porque ella fornicó o porque fue infiel, ¿verdad? El hombre puede dejarla. Pero aquí viene la parte difícil de Dios. Aquí hay una parte difícil, y yo quiero que entiendas que el matrimonio es una institución divina, es una institución de Dios, no es del hombre. Aquí el que legisla, el que pone las leyes es Dios, no somos tú y yo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero tú le vas a dar cuenta a Dios. Yo te tengo que decir qué es lo que Dios está diciendo. Este pasaje no está avalando la idea de que tú puedas dejarla. Ese salvo fornicación quizá es la excusa que tú pudieras usar, decir: ok, yo voy a dejar a mi mujer porque me engañó. Algunas versiones dicen
excepto por infidelidad sexual. O sea, que ella fue infiel, que uno de los dos fue infiel y que tal vez por esa causa tú lo vas a dejar, pero eso en ningún momento te hace inocente. ¿Por qué? Porque ya lo que es dentro del matrimonio, el hecho de que tú la dejes, cual haya sido el problema, la situación, el daño que se haya hecho en eso, no justifica la separación, porque eso no fue plan de Dios. Jesús ya lo había dicho, eso no fue así al principio. Es lo que el hombre en la actualidad no ha entendido. Ese salvo por causa de fornicación no está diciendo que esa es la excusa por la cual tú puedas abandonar y dejar a tu esposa, porque te voy a decir por qué. El mismo texto lo explica. Dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Ahí está el problema. Tú como hombre, tú puedes dejar a tu mujer, repudiarla, y puedes tomar esta excusa. Sí, hubo infidelidad, pero aquí mismo está diciendo que si se casa con otra de hombre, tú dejaste a tu mujer porque la sorprendiste en adulterio, en engaño, en fidelidad moral, lo que haya sido, ¿sí? Y te casas con otra. Aquí Jesús está diciendo que adultera. Ese hombre que ya buscó a otra mujer está cometiendo adulterio. Dice, y el que se casa con la repudiada también adultera. O sea, tú te buscas a otra y ella queda sola, pero llega otro y se quiere casar con ella, está en adulterio porque ella ya estuvo casada contigo. Esa es una de las partes bien difíciles de la ley de Dios. Muchas veces queremos acomodarlo. Y te voy a decir algo, también a los discípulos se les hizo duro, se les hizo difícil esa palabra, porque aquí lo encontramos en el versículo 10. Pon atención, el versículo 10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Qué difícil la puso el Señor, ¿verdad? Porque tú la puedes dejar a ella por la excusa, el motivo que tú hayas visto, vamos a decir, salvo por fornicación y inmoralidad sexual, y tú la dejas. Eso no te hace limpio, eso no te excusa de ser un adúltero, puesto que ya has sido casado con ella y tú la dejas y te casas con otra, cometes adulterio. Y si otro se casa con ella, también comete adulterio. Ahí lo dice el pasaje. No sé si no lo entiendas, pero aquí lo está diciendo. Te lo voy a leer una vez más. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, que pueda ser la excusa, dice, y se casa con otra, adultera. No dice que no adulteras, dice que adulteras si te casas con otra, pero tú ya estuviste con tu primera esposa que repudiaste, te casas con otra, adultera. Y el que se casa, o sea, el hombre que se casa con la repudiada, con la mujer que tú dejaste, también adultera, porque ya estuvo casada contigo. No sé si me estás entendiendo, pero aquí la palabra es clara. Por eso sus discípulos dijeron, oh, mejor no conviene casarse porque se hizo difícil. Y en la actualidad se hace difícil. Hoy en día vemos que se casan. Hoy en día vemos que las personas se casan solamente por interés o porque hay una atracción física. Hoy en día ya no es cuánto me quieres, es ahora cuánto tienes. A ver si me conviene casarme contigo. Hoy en día la situación es muy diferente y se ha dejado la ley de Dios fuera de lo que debe ser nosotros, nuestra norma para vivir en obediencia a Dios, porque la ley de Dios está para obedecerse. Dios dio su ley no para que la ignores, no para que la pisotees, sino para que la vivamos. ¿Es difícil? Pues sí, mi hermano. Tenemos que aprender siempre a orar por esa esposa, por ese esposo. Yo les recomiendo a los padres que comiencen a orar por sus hijos, por sus hijas, por la persona con la que van a vivir. Enséñenles la moral, enséñenles la palabra de Dios, enséñenles las condiciones de la Biblia para que nosotros vivamos agradando a Dios y Dios bendiga nuestra vida, bendiga nuestro matrimonio, bendiga nuestro hogar, bendiga a nuestros hijos. Y de eso es desde ya, hermanos. Tenemos que estar clamando, hermanos. Pero vea, vamos a continuar.
aquí encontramos que los discípulos le dijeron que si así es la condición del hombre, no conviene casarse. Pero aquí viene una respuesta, hermanos, muy interesante, la respuesta que da el Señor. Versículo 11. Entonces Jesús les dijo, Él les dijo, no todos son capaces, vea, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Encontramos que hay una gracia, un favor de Dios que es dado a aquellas personas que realmente podemos entender la ley matrimonial de Dios. Y digo ley porque es de Dios, hermanos. La ley es de Dios. Y aquí aquí Jesucristo, sigue hablando. A mí me fui con Pablo, tengo a Pablo en la mente. Pues hay eunucos, dice, que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí está hablando de la capacidad de que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Y te quiero decir algo que yo he experimentado para entender la palabra de Dios. Yo por mucho tiempo, antes de ser creyente, yo leía la Biblia por curiosidad. Pero no la entendía. Yo comprendí que necesitaba el Espíritu Santo para entender la palabra. Dice la palabra, el apóstol Pablo en los Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Es decir, el hombre que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la palabra. Tú no puedes, hermano, entender la ley de Dios si no has creído en Jesucristo. Si Jesús no es tu Señor, si no has sido sellado por el Espíritu Santo, tú vas a vivir de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tu creencia, a tus convicciones, a lo que tú consideres que es bueno para ti, porque esa es la mente natural. Cuando estamos en Cristo ya contemplamos qué es lo que Dios dice que es bueno para nosotros, pero es lo que Dios dice, no lo que tú dices, porque dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, lo dice un proverbio. Entonces no seamos también sabios en nuestra propia opinión. Vengamos a la opinión de la Biblia, a la palabra de Dios, que es lo que el Señor nos está diciendo. Miraba en otras versiones y en el versículo 12 dice, en la versión K2, ¿verdad? Dice que hay cuando dice eunuco, estamos hablando de personas que no pueden casarse, ¿sí? Son personas que no pudieron casarse, dice, porque nacieron sin el deseo. Sí, desde el vientre, así nacieron sin el deseo. Y luego dice que hay otras personas que no pudieron casarse porque fueron castradas, o sea, por el hombre, el mismo, o por medio del hombre se hicieron eunucos, los castraron. Pero dice que también hay personas que no se dieron en matrimonio, ¿sí? Por el hecho de que ellos se hicieron a sí mismos por causa del reino de Dios. Entonces aquí Jesús nos habla de tres diferentes tipos de las personas que no tuvieron, no llegaron al matrimonio porque así nacieron y no tuvieron el deseo, porque se hicieron por los hombres por medio de la castración, o porque ellos así decidieron serlo por causa del reino de Dios, para servirle a Dios. Es muy interesante que aquí hay una capacidad que el Señor dice a quienes les es dado. Y yo quiero decirte, a lo que yo he aprendido, que esta capacidad viene de Dios, esta capacidad viene del Espíritu Santo. En la primera parte hablaba de que cuando uno es fiel en lo poco, el Señor nos da más. El Señor nos revela. Cuando tú eres fiel, hermano, y obedeces la ley de Dios, el Señor te revela más. ¿Qué pasó con Daniel? Cuando iniciamos, Daniel tuvo el deseo de saber, pero ¿qué pasó? ¿A poco el Señor le dijo, no, ya no te voy a decir más? No, le manda contestación, le manda al ángel Gabriel, se le aparece el ángel Gabriel y le dice, fuiste oído a causa de tus ruegos, y aquí yo te voy a hacer entender para que comprendas la visión, porque tú eres muy amado.
Había un interés, hermano. Él dispuso su corazón. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a disponer nuestro corazón a las cosas de Dios. Eso, hermano, créame que necesitamos al Espíritu Santo para entender esta palabra, porque hoy en día se ha sacado a Dios. La gente se casa solamente, vuelvo a lo mismo, tal vez por el deseo, tal vez por la atracción, tal vez por la economía. Ok, este chavo pues tiene 2 trabajos, ¿verdad? Aquí, y pues yo ya no voy a trabajar, aquí me voy de él, y yo le hago su comidita, y, o sea, hay diferentes razones por las cuales la gente se casa. Gloria a Dios que realmente sea amor sincero. Gloria a Dios que sea en los términos de Dios, porque cuando tú te casas en la voluntad de Dios, Dios va a bendecir tu matrimonio, porque tú conoces los límites. Hermano, tenemos que entender que la vida cristiana tiene límites. Y una de las cosas que en el Antiguo Testamento se decía era: no traspasarás los linderos que Dios estableció a tus padres. Una de las cosas en la vida cristiana, nosotros tenemos límites. Es cierto, vivimos en un mundo, pero no porque vivamos en un mundo de pecado yo voy a vivir en el pecado del mundo. Hay gente que dice: no, es que yo soy hombre y Dios ha puesto en mí el deseo, y pues cada mujer que venga, pues bienvenida, ¿verdad? Y son personas que tienen muchas amantes, muchas mujeres, pero volvemos a la palabra. ¿Ese es el deseo de Dios o estás viviendo conforme a tu naturaleza carnal, a tu emoción, a tu deseo, a lo que tú crees? Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos limita a los hombres a tener una sola esposa, a los que anhelan, Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, los que anhelan un servicio, un obispado, un diaconado, ¿verdad? Que sean maridos de una sola mujer. No dice que tengas 2, 3, y habla de un buen testimonio, que tenga a su casa en orden, a sus hijos en sujeción, ¿verdad? Dice: si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Ahí está el testimonio. Tu primera iglesia es la casa, pero no puedes con ella, pero sí quieres venir a dar órdenes a la casa de Dios. Aprende primero a gobernar tu casa. Sé el líder en tu casa. Sé un buen ministro en tu casa. No, ni te creen porque no das testimonio. Vives en pecado. Conocen tu boquita, cómo hablas. Salen serpientes, culebras, arañas, tarántulas. Cambia, pide a Dios un cambio. Cuando ellos vean ese cambio, vean una vida diferente, ellos van a ser avergonzados, van a ser confrontados. Y es posible que tú ganes a tu familia, pero muchas veces no ganas a tu familia porque vives peor que ellos. Tengo que decirlo, y no es para que nos ofendamos. Tenemos que reconocer como creyentes que hemos fallado y necesitamos solo el favor de Dios, el amor de Dios, su gracia de Dios en nosotros para seguir, hermanos. No estoy diciendo que es fácil. Yo cometí estos errores y aún he aprendido de esta experiencia y vuelvo a la palabra y vuelvo a someterme. El ser marido no me hace estar por encima de mi mujer o pisotearla. Yo sé mi responsabilidad como varón. Ella debe de saber, o hablamos de la responsabilidad de ella. La mujer es ayuda idónea. Entonces es importante que ambos nos complementemos. Ante Dios, claro, somos iguales, pero la función del varón es diferente a la mujer. Y déjame decirte esto, que el varón no puede competir con la mujer, porque la función del varón es bien diferente. El varón no fue creado para dar hijos. Por más que vaya a un médico y se haga cirugía y se ponga un vientre y le implanten un feto para que crezca en él, Dios no ha preparado el cuerpo del hombre para concebir o ser madre. No es el plan de Dios. Pero hoy en día este mundo, este sistema, ¿verdad? El mercado del comercio de los médicos que ganan miles de dólares haciendo operaciones transexual, que andan dando inyecciones a hombres para que se inyecten silicón y se pongan bustos porque quieren ser mujer, y se inyectan en la cara y dejan de comer para adelgazar, y se inyectan en la parte de los glúteos para que les crezcan las caderas y empiezan a deformarse el cuerpo. Pero Dios no le ha dado la capacidad al hombre de ser mujer, puesto que no es el plan de Dios. Pero el hombre desvirtúa siempre las leyes
leyes de Dios. Es interesante, hermanos, conocer. Tenemos que venir otra vez a la palabra, hermanos. La situación del matrimonio ha sido una situación difícil humanamente en lo que respecta a la unidad y separación de lo que es el matrimonio. Quiero decirte algunos puntos. Número 1, el matrimonio es una institución divina. El matrimonio es instituido por Dios y solo a Él le compete legislarlo. ¿Qué significa legislarlo? Que solo Dios es el que ha establecido las leyes matrimoniales de la unidad. Acuérdese que Jesús dijo que en el principio no fue así, y está hablando de la separación, porque los fariseos le dicen: pero si Moisés mandó a que dieran carta de divorcio. Pero Jesús les dice que en el principio no fue así. Eso se hizo por la dureza de sus corazones, pero no fue el plan de Dios. Ahora tú decides separarte, lo vas a hacer, pero no dejas de ser adúltero. Vas a ser adúltero ante los ojos de Dios. Tú dejas a tu esposa por la excusa que tú quieras, pero tú eres adúltero. Y otro hombre que se case con la esposa que tú abandonaste también va a ser adúltero. Por eso dice a sus discípulos: oh, qué difícil es esto, ¿verdad? Mejor no conviene casarse. Número 2, en el principio no fue el designio de Dios la separación, el repudio ni la ruptura matrimonial. En el versículo 8 encontramos que por la terquedad, por la necedad y la obstinación del hombre, Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiar a su mujer. Pero Jesús dice: en el principio no fue así. Y acuérdate, no es que Dios haya cambiado, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Esto no lo cambió Dios. Esto fue cambiado por el mismo hombre, por su terquedad y su dureza. Punto 3. Delante de Dios no hay ninguna excusa para repudiar a la mujer. En el versículo 9 ya expliqué esa palabra, salvo por causa de fornicación. En la nueva versión internacional dice infidelidad conyugal. Cualquiera que sea la excusa que tú la dejes, vas a ser adúltero. En ningún momento este pasaje está diciendo que salvo por esa causa la puedes dejar. Yo oía una prédica que un pastor decía: oh, y dice salvo por caso de fornicación te puedes separar. Si ella fue infiel te puedes separar. Oh, sí, claro que sí la puedes dejar, pero vas a ser adúltero. Aquí lo dice la palabra, Jesús lo dice: te casas con otra, eres adúltero. Y el que se casa con la que tú dejaste, la repudiada, también va a ser adúltero. Qué interesante, ¿verdad? Dura es la ley de Dios. Por eso tenemos que conocer la ley de Dios para vivir en obediencia. Yo sé que esto a la sociedad actual, al mundo, no le gusta y no lo va a aceptar. Y ahora los conceptos que entre más mujeres tenga, soy más macho, soy más hombre, y a veces malinterpretamos la Biblia y queremos contender. ¿Y cómo es que Dios le permitió a Salomón tener 900 esposas y 700 concubinas? Y empezamos a querernos justificar. ¿Y por qué Dios? Pero mira, ahí están las consecuencias. Esas mujeres apartaron el corazón de Salomón en pos de otros dioses. Y ahí vienen las consecuencias, la división del reino. Todo tuvo consecuencias. Claro, Dios lo permite, pero también deja que tengan sus consecuencias. Dios ha dado libre albedrío y tú decides si haces lo correcto o lo malo. Haz lo malo, claro que puedes hacer lo malo, pero vas a tener tus consecuencias. Es lo que tenemos, y no culpes a Dios, porque muchas veces culpamos a Dios. Oh, ¿y dónde está Dios? Tantas violaciones, tantos secuestros, tantas maldad, tantos robos, tantos niños hambrientos, y empezamos: ¿y dónde está Dios? Mira, pues a Dios lo han sacado, porque si hubieran tenido en cuenta a Dios, no habrían hecho eso. No quieras echarle la culpa a Dios cuando nosotros somos responsables de hacer lo bueno o lo malo. Y el hombre ha preferido hacer lo malo. El hombre ha decidido sacar a Dios. El hombre ha querido vivir en su voluntad. El hombre ha querido vivir en sus deseos y ignorar la ley divina y subajarlo y hacerlo como cualquier religión, y que nosotros somos dioses. Y hay tantas ideas
tantas enseñanzas que en lugar de acercarnos a Dios, cada día esas personas caminan derechito al infierno. La ley de Dios está dada y el Señor cada día nos invita a venir en obediencia, a vivir en santidad, a vivir en integridad, a vivir una vida en obediencia a su ley, a vivir una vida santa, una vida en temor, una vida en compromiso con nuestro Dios. Pensamos que el cristianismo es solo hablar, habladuría. No, hermano, tenemos que vivir. Somos llamados a ser luz y la gente te va a mirar. Tú puedes hablar muy bonito, pero el que te conoce sabe, oh, tú no eres cristiano. Si fueras cristiano vivirías. O sea, eso se fijan en tu manera de hablar, en tu manera de vivir. El cristianismo nos demanda un cambio y no, la gente no está dispuesta a dar ese cambio porque quieren vivir en su carne. Hay gente religiosos que quieren vivir con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia, y eso no es posible, porque la palabra de Dios también nos confronta en Apocalipsis: o eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres tibio, dice la palabra, yo te vomitaré de mi boca, dice el Señor. O estás con Dios o estás en las cosas del mundo. Hermano, es muy interesante venir a la palabra y tener el conocimiento para agradar a Dios, conocer sus mandamientos, la instrucción de Jesús. Hay una instrucción de Jesús que tenemos que obedecer, hermanos. Aún dentro de la ley matrimonial, la mujer no se vale por sí misma, hermano. Igual el hombre, ¿verdad? Cuando dice que el cuerpo no es de la mujer sino del hombre, igual del hombre no es él sino de la mujer, ¿verdad? Y el matrimonio es una unión matrimonial, es una unidad permanente. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe, hasta que la muerte los separe, de acuerdo a la palabra de Dios. Te guste o no te guste, esa es la ley de Dios. Dice Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ella está sujeta, dice, por la ley al marido. Hay una ley que la sujeta al marido. Hasta que éste muera, quedará libre de esa ley. Volviendo a la capacidad que Dios da, es porque estas personas de cierto modo han buscado y han tomado en cuenta a Dios en sus decisiones, y esto Dios lo sabe, y es la manera en que Dios bendice a esta persona y le muestra su voluntad y le muestra su propósito por medio del Espíritu Santo. Esta persona le es fiel en lo poco, como dice su palabra, pues Dios lo lleva a lo mucho. Esta persona obedece la ley de Dios. Veamos, esta persona que realmente conoce y vive en la voluntad de Dios va a tomar en cuenta la ley de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por ejemplo, déjame citarte algunos pasajes. No me estoy inventando nada, usted en la Biblia, te voy a dar los textos. Primero a los Corintios 6, capítulo 6 del 15 al 16. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ya está hablando de un creyente, no está hablando, o sea, entendamos a quién le está diciendo. Si tu cuerpo es miembro de Cristo, acuérdate que tu cuerpo ya es templo del Espíritu Santo, quiere decir que ahí vive. Si el Espíritu Santo vive en tu cuerpo, en ti, en nosotros, es que tú ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Tú ya debes vivir en la ley de Dios, y este es el consejo que Dios nos da. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. La Nueva Versión Internacional dice de una prostituta. Y luego dice, en ningún modo. Versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y se cita Génesis capítulo 2, versículo 24, desde que Dios nos formó, desde que Dios los hizo y Dios les da instrucción. Acuérdate que Dios nos da la instrucción, y si somos temerosos de Dios, tenemos que vivir en la instrucción de Dios. Si tú no temes a Dios, ¿sabes qué? Vive como te da la gana, pero un día vas a dar cuenta
en el día del juicio. Hay un día en el cual vamos a dar cuenta. Así que tú eres libre de hacer lo que quieras. Puedes tener las mujeres que tú quieras. Puedes seguir fumando los cigarros que tú quieras. Seguir tomando lo que tú quieras. Bailar y acostarte y regresar y masticar tu chicle. Pero va a llegar un día en que tú vas a dar cuenta delante de Dios. Y más si conocías esta verdad. Uno dice, bueno, es peor cuando conoces la verdad y no lo haces. Es peor. Dice segunda a los Corintios, capítulo 6 también, versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿A quién está hablando? A un creyente. Hay dirección, hay instrucción al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Aquí está la instrucción: que no te unas en un yugo desigual con otro que no es creyente. ¿Por qué? Con un incrédulo. El yugo, vamos a suponer que hay dos vacas, ¿verdad? Y le ponen un yugo y van caminando juntos. Pero te voy a decir algo: te casas con alguien que no tiene el temor de Dios. Te casas con alguien que no te es fiel. Si no le es fiel a Dios, menos a ti. Y él va a andar por allá. Y tú quieres caminar con Dios y él va a caminar por otro lado. No van a llevar un buen camino los dos. Va a ser tropiezo y va a traer maldición a tu vida. Por algo Dios lo dice. Dios no se equivoca cuando dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y ahí mismo te dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuál es el compañerismo? Tú como hijo de Dios te esfuerzas en vivir y en hacer justicia, pero el que tienes por cocodrilo no quiere nada con Dios y es muy injusto, es muy tranza, es muy mentiroso. ¿Qué compañerismo va a haber? Va a traer maldición a tu vida. Dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo va a haber Jesús con Satanás? Son propósitos diferentes, son caminos diferentes. Satanás vino a destruir, a matar, a hurtar. Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¿Qué compañerismo va a haber? Hermano, la palabra es clara, la instrucción está siendo dada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahí lo está diciendo. Te vuelvo a repetir las citas: primera a los Corintios 6, 15 al 16 y segunda a los Corintios 6, 14. Hay instrucción, amado hermano. Usted que es padre y tiene su hija, ¿verdad?, que usted la ha enseñado en los caminos del Señor y la ha doctrinado en base a la palabra, o igual a su hijo, y tiene de novio a un mundano, o tiene de novia a una mujer pagana que le gusta ir a bailar y a tomar, y al rato va a estar su hijo, lo va a jalar al pecado, porque eso va a ser. Al mismo Salomón, ahí tenemos el ejemplo. ¿Por qué está escrito? Porque el Señor lo deja para que nosotros conozcamos que todo ese grupo de mujeres que Salomón amó desviaron su corazón hacia la fidelidad de Dios. Van a desviar a tu hijo. No unáis en yugo desigual. Aquí cada padre de familia tiene que levantarse con coraje y tiene que enseñar la verdad de Dios, porque tú y yo somos responsables de enseñar la ley. Yo no vengo a perder mi tiempo en este video, yo vengo a decirte lo que Dios dice. Y tú y yo somos responsables de hacer algo. Tenemos que hacer las cosas que a Dios agradan. Hay mandamientos, hay instrucción en la Biblia para los creyentes. No se trata solo de una confesión, no se trata de una declaración, sino de una vida transformada, una vida entregada, una vida comprometida con Dios, una vida en santidad, una vida íntegra, recta, justo, como el ejemplo de Job. Ahí tenemos un hombre recto, justo, temeroso de Dios. Y es lo que ahora hace falta en las iglesias: personas justas, rectas, temerosas.
A veces ya en las iglesias nomás se juntan para criticar, se juntan para murmurar, se juntan para estar condenando y murmurando, chismeando y viendo los defectos de los demás. Oh, te fijas que el pastor no me saludó. Oh, es que el pastor es favoritista, tiene sus favoritos. Y no te has acercado a tu pastor a hablar con él. ¿Por qué? O sea, y luego, porque no se te saludó, te vas. No dices nada. Hay mucha inmadurez en la iglesia de Dios y nunca falta un hermanito, una hermanita que cree que lo saben todo y andan corrigiendo y queriendo arreglar sus vidas cuando ellos viven peor en sus hogares, pero ahí están muy calladitos, no son ni de buen testimonio. Y lo digo para que hagamos cambios. ¿Te duele? Sí, qué bueno, gloria a Dios que te duela. Por eso lo estoy diciendo, para que cambies tu vida, así como yo también me esfuerzo en cambiarla. Esforcémonos. La vida cristiana demanda esfuerzo, que va a haber aflicción. Sí, confiemos en Jesús y vivamos siempre agradando a Dios, porque ese es el deseo y la voluntad de Dios. Dios conoce nuestras capacidades. Apocalipsis 24 dice que Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vea qué interesante. Se sentaron en ellos. O sea, no todos vamos a ser jueces. Va a haber cierto grupo de personas que van a recibir la facultad de juzgar. La Nueva Versión Internacional dice los que recibieron la autoridad para juzgar. Los que recibieron la autoridad para juzgar. Tanto la Biblia de las Américas como la versión Dios habla hoy y la versión israelita mesiánica Kadosh dice que se les concedió, se les dio los que recibieron la autoridad para juzgar. Aquí la palabra del griego Strong es krima. El griego dice que juicio fue dado a ellos. La palabra griega es krima, que significa decisión pro o en contra. Define como sentencia, juicio, juzgar, condenar. Y la otra palabra griega es didomi. Didomi significa conceder, constituir, confiar, entregar, permitir, presentar, procurar, producir. ¿Sí? Pero vea que se les da esa autoridad para juzgar. Viene de Dios, Dios da la capacidad, Dios da la facultad, Dios nos concede, pero tenemos que estar en Cristo. Claro que Dios usa al impío, usa a los enemigos, usó a reyes paganos muchas veces para disciplinar a su pueblo, y Dios mismo en el libro de los Jueces dice que los vendió, los entregó a su pueblo cuando ellos estaban en pecado. Es muy interesante, hermanos, que es Dios que nos da siempre la capacidad, pero yo te quiero animar a través de esta enseñanza que seamos fieles. Mi mensaje es que seamos fieles en esto poco. Si en esto poco eres fiel, la promesa de Dios es que en lo mucho el Señor nos pondrá. Es muy interesante que nosotros en lo poquito seamos fieles. Séle fiel al Señor, séle fiel a Dios, aun cuando nadie te ve, aun cuando estás en tu casa. Ay, es que aquí no me ve el pastor, es que aquí no me ven los hermanos, no me ve aquí. No, entonces no eres íntegro, porque cuando uno es íntegro, aun cuando nadie te ve, tú sigues siendo fiel. Aun cuando no hay nadie, tú permaneces santo ante Dios y cuidas tus pensamientos, aún en lo recóndito de ese cuarto de tu hogar, de ese closet donde te encierras a orar, donde tú estés, los ojos de Dios te miran, te observan, te contemplan. No hay ningún lugar donde tú te metas y te escondas de Dios. No hay ningún lugar donde tú te puedas esconder ante los ojos de Dios, porque Dios mira aún lo más profundo de tu corazón y nuestros pensamientos. Es duro ser íntegro, cuesta, pero yo me acuerdo que Dios está a mi lado y me esfuerzo. No voy a ver eso,
voy a desviar la mirada. Hay tentaciones y desvío la mirada, y no porque quiera quedar bien con mi esposa, sino porque Dios me ve. Mi esposa no me puede ver, yo la puedo engañar, puedo mirar a otras mujeres, pero ¿sabes qué? Dios me ve, Dios me ve, de Él no me puedo esconder. Entonces yo he decidido llevar una vida recta, llevar una vida íntegra, porque yo quiero la bendición de Dios, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero caminar en paz con Dios, porque dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz. Es interesante, amado hermano. Y quiero terminar, hermano, que aún dentro de las capacidades que Dios nos concede, quiero compartirte un contraste donde Dios tiene el poder y la autoridad de intervenir en la humanidad. Quiero ir a este libro muy conocido. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, Eclesiastés en el capítulo 5. Yo leí esta palabra, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que cuando estamos en Dios, y yo siempre he dicho que Dios tiene propósitos, Dios sabe a quién le da, así como el primer ejemplo que puse, ¿verdad? De esa enseñanza de los talentos, que a uno dio 5, a otro dio 2, a otro 1. Eso no fue coincidencia. Dios le da 5 porque sabía, el Señor no te va a dar nomás por darte. Dios sabe que tú vas a ser responsable con lo que Él te dé. Si muchas veces Dios no te da, muchas veces no tienes liderazgo, es porque no has sido responsable, no has tomado tu lugar. Y muchas veces Dios no te va a dar algo que tú no vayas a ejercer para su gloria, para su servicio. Si tú realmente deseas agradar a Dios, empieza a alinearte con Dios, empieza a servirle. A lo que Dios te dé, dalo con amor, con alegría, multiplícalo para el Señor. Queremos bendición, queremos que haya una fluidez de bendición, pero muchas veces detenemos la bendición porque somos mezquinos, somos avaros, somos negligentes e irresponsables para con las cosas de Dios. Fíjate un contraste muy diferente en el cual Dios tiene que intervenir en la humanidad, donde a unos se les concede el disfrutar de las cosas que Dios les da, pero también encontramos a otros que Dios no les concede el disfrutar las cosas que les da. Y vea que este pasaje está en Eclesiastés 5. Te voy a leer del versículo 18 en adelante. Dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Versículo 19: asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes. Vea, es Dios quien la da. No, que dice, ahí te está diciendo, dice Dios da riquezas y bienes, y le da también, escuche, le da también facultad para que coma de ellas. ¿Por qué facultad? La capacidad de que pueda disfrutar eso con lo que ha trabajado, eso lo que Dios le ha permitido tener. Dice: y tome su parte y goce de su trabajo. Dice, esto es don de Dios. El don es un regalo de Dios. Luego dice el versículo capítulo 6, en el versículo 1 y 2, dice: hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. Vea, muy común. Pero yo no creo que sean hombres temerosos de Dios. No creo que sean hombres, porque cuando tú eres temeroso de Dios, así como Job, Dios te concede disfrutarlo. Yo estoy seguro de que como hijos de Dios, cuando Dios nos da algo, es por hacernos un bien. Si Dios no te ha dado algo que tú le has pedido, medita si tú tienes la capacidad, si tú crees ser responsable. A veces hay gente que se saca la lotería y se vuelve más avaro, más mezquino, más cambian
su carácter, se hacen personas más malvadas, en lugar de ser sensibles y de ayudar, se hacen más egoístas muchas veces, y Dios no te va a dar algo para dañarte. Es lo que nosotros tenemos que entender. Aquí dice que ha visto debajo del cielo, y dice, y muy común entre los hombres. Creo que son hombres impíos, hombres que realmente no han tenido el temor de Dios. Aunque la palabra de Dios dice que sí, Dios les concede tenerlo, eso no significa que lo puedan disfrutar. Dice el versículo 2, dice, el del hombre a quien Dios, porque es Dios quien nos concede las cosas, Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero aquí viene un pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Cuando yo trabajaba de chofer en Saya, sigo trabajando de chofer, ¿verdad? Pero en otra compañía. Cuando trabajaba de chofer en Saya, yo recuerdo que yo hacía deliveries a ciertas residencias, casa de ricos. Llevaba unas paletas de piso, de tile pesadas, ¿verdad? Que estaban arreglando, y yo llegaba y miraba esas casas grandes, bien hermosas, bonitas, esas mansiones. Y cuando iba a hacer ese delivery, salía la criada, salía el conserje, el que cuidaba la casa. Y claro, hablaban español, ¿verdad? Y ya me contaba, y tus patrones, están trabajando, ¿y a qué hora llegan? No van a venir. ¿Dónde andan? Andan allá por la China, andan haciendo trabajos. ¿Y hasta cuándo viene? Vendrá una vez ahí, tal vez por diciembre, luego se vuelven a ir. Tienen unas casas donde los dueños ni están ni las disfrutan. Las disfrutan los sirvientes, los perros que tienen ahí que cuidan la casa. Y yo me pude dar cuenta, ¿verdad? Que tienen riquezas ahí, pero muchas veces no las disfrutan. Tienen dinero, viajan, viven en hoteles, andan ocupados, su estilo de vida, tienen gloria, nada les falta hasta cierto punto, pero no lo disfrutan, no les dan la capacidad, la facultad. Y vea que esto procede de Dios. A unos sí se les concede y a otros no se les concede. Y estuve investigando un poquito más, ¿verdad? Esta palabra facultad, me fui al hebreo. La palabra hebrea shalat significa enseñorearse. Se define como dominio, gobierno, permitir, tener facultad. Tener facultad es capacidad, aptitud, de ser aptos, y autoridad y derecho. Quiere decir que no se les da el derecho de disfrutarlo, y esto también procede de Dios. Dios conoce, hermanos, nuestras capacidades. Dios sabe a quién le da y Dios sabe a quién no le da. Y con esta enseñanza yo quiero decirte que tú puedes declarar muchas cosas. Tú puedes decretar tu Lamborghini, puedes decretar tu $1,000,000 en tu cuenta bancaria, puedes decretar, pero si no está de Dios el dártelo, no te lo va a dar, porque necesitas una vida íntegra, una vida santa, una vida temerosa de Dios, recta, justa, como Job, hermano. Job está en la Biblia, ¿para qué? ¿Nomás para una apuesta que hizo Dios con el diablo? No, está para enseñarnos a ti y a mí que tenemos que semejarnos a Job. Tenemos que adorar a Dios en las buenas como en las malas. Es fácil adorar a Dios en las buenas cuando todo te va bien. Ay, es que ahora sí adoro a Dios, y cuando te va mal, ay no, Dios me abandonó. No, Dios no te abandonó. Tu pecado te separó de Dios, tu maldad te apartó de Dios y recibiste las consecuencias. Muchas veces no tenemos la capacidad de reconocer que por mi culpa, por mi error, por mi pecado, estoy pasando esto, y a veces queremos aventarle la culpa a Dios. Oh, Dios me castigó, fue tu maldad. Claro, yo sé que Dios castiga el pecado y la maldad y lo permite, lo deja el Señor, pero tú y yo somos responsables. Dios es sabio, Dios no se equivoca. Mira su palabra.
Tú y yo le fallamos al Señor cada día, le fallamos en nuestro hablar, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en ser luz. Yo recuerdo mi vida de cristiano cuando empezaba. A mí me daba vergüenza salir con la Biblia en la calle. Ay, la escondía o llevaba de las chiquitas en la bolsa, porque así empecé. Después aprendí cuando empecé a leer la palabra y me encontré de un versículo que dice que todo aquel que se avergüence de Jesús, de mi Señor Jesús, también Él se avergonzará de nosotros. Y prometí nunca más avergonzarme de la palabra y de dar testimonio. Ahora a mí no me importa lo que diga el mundo, que me digan aleluya, pues gloria a Dios, sí soy aleluya. La palabra aleluya significa alabar a Jehová, alabar a Dios. Yo soy uno que alaba a Dios y no me avergüenzo. Y si tengo que dejar familia, perder hijos, perder amigos, yo prefiero quedar bien con Dios. Esa es mi convicción y lo lamento y lo siento mucho. Amo a mi familia, sí. Oro por ellos, sí. Que un día se arrepientan y busquen a Dios. Pero yo no voy a dejar a mi Dios por agradarlos a ellos. Yo no voy a meterme con ellos a estar tomando, fumando y contando chistes groseros, porque eso allá a Dios no le gusta, a Dios no le agrada, y yo no voy a vivir esa vida. Yo con esto te comparto que ser cristiano tenemos que tener carácter, tenemos que denunciar el pecado y apartarnos del pecado. Yo te animo a que paguemos ese precio. Jesús lo pagó en la cruz. Jesús no se avergonzó en el último momento en la cruz. Antes bien Él rogó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él humanamente hubiera podido decir: mira, se están riendo de mí, Padre, se están burlando. Cuando lo golpearon, lo azotaron, lo desnudaron, lo pusieron en esa cruz. ¿Por qué Jesús no dijo: Padre, mándales un rayo, achichárralos? No, el Señor pide perdón. Y yo me voy a avergonzar de Él por lo que Él hizo de mí. Sería injusto y malagradecido cuando Él hizo todo eso por mí. Así que yo soy uno que le da la espalda al mundo y sigo a mi Señor Jesús, porque Él me ha salvado, Él me ha redimido. Y yo te animo, amado hermano, a que tú hagas lo mismo, porque hay corona que nos espera, hay vida eterna, hay una mansión, hay gozo, hay alegría. Vamos a un lugar donde, hermano, vamos a convivir eternamente con Dios. Ya no habrá más separación, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más angustia, sino solo paz en la presencia de Dios y un gozo eterno. Vale la pena. Renuncia al mundo, hermano. Renuncia. No te embarres, no te contamines. Cristo viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha, y tú coqueteando con el mundo, ensuciándote, contaminándote del mundo. Apártate del mundo, hermano. Yo te animo a perseverar, a pelear la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Seamos firmes en las cosas de Dios. Quiero concluir ahora sí, hermano. Quiero concluir. Dios tiene el control y el dominio aún en el reino de los hombres, y Él hace su voluntad y Él lo da a quien lo quiere. Quiero terminar con estas palabras en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Daniel capítulo 4. Te quiero leer en el versículo 4:32. Dice Daniel 4:32: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Eso está hablando de Nabucodonosor, cuando él se llenó de mucha vanidad, de mucho orgullo, y pues realmente Dios le había dado el reino, y él fue contado entre las bestias, ¿verdad? Dice: y con las bestias del campo, dice, será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas. Nabucodonosor tenía que reconocer que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Dios gobierna en este reino, hermanos. Dios sabe por qué está la nación así. Dios permite, Dios no lo ignora. Por muy malo que sea, Dios sabe por qué lo puso. Dios sabe por qué están estos gobiernos. Quiero terminar con las palabras de Nabucodonosor del versículo 34 al 37. Nabucodonosor dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor,
Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede detener la mano de Dios ni exigirle que te dé cuentas. ¿Qué haces? Porque Dios es eterno, soberano, es rey. Él no te tiene que consultar ni pedirte consejo a ti. Dios sabe lo que hace. Versículo 36. En el mismo tiempo dice: mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vea, aquí es mejor estar humilde delante de Dios, venir en humildad, dejar toda arrogancia y altivez. Dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. No seamos orgullosos, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, reconozcamos que Dios tiene el gobierno en el reino de los hombres. Nabucodonosor reconoció estas palabras. Con estas palabras quise terminar, porque nuestro Dios gobierna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Tú haces tu voluntad, Señor. Tú haces lo que a ti te place, y nosotros, Señor, te obedecemos. Nosotros somos tus siervos, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por la libertad que nos has dado, que ya no vivimos conforme a nuestros pecados, sino que ahora vivimos agradándote a ti. Cuesta, claro que sí cuesta, porque estamos en un cuerpo de carne, un cuerpo que se mira seducido al pecado, pero ahora tu Espíritu Santo nos ayuda a someter la carne. La ley del Espíritu que nos das a través de nuestro entendimiento, podemos comprender que hay cosas que no te agradan y que no vamos a vivir en pecado, porque no queremos pecar contra ti, no queremos desagradarte, más bien queremos vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos, amigos, familia que ven estos videos. Abre sus ojos, su entendimiento, que solo en ti hay libertad, que en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna, y que nuestro Señor Jesucristo fue el propósito de nuestra vida eterna, porque Él pagó el precio en esa cruz. Él derramó su sangre, Él entregó su cuerpo, que fue abatido, molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones, para que podamos gozar la bendición de ser libres y de tener vida eterna después que hayamos dejado este cuerpo. Gracias, Padre. Si tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, recíbelo, confiesa tus pecados, pídele perdón al Padre y dile con tu boca: yo acepto a Jesucristo, mi Señor y Salvador personal de mi vida. Perdóname, Padre, si he pecado, y ayúdame a vivir una vida en santidad para ti, Señor. Quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Escribe también mi nombre en el libro de la vida que tú tienes, porque quiero gozarme contigo y aún seguirte adorando por toda la eternidad. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.